Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos extractos de una novela que engancha, La hija pródiga, de Jeffrey Archer. Vamos a seguir la vida increíble de Florentina Rosnovsky, desde que era una niña y soltó aquello tan sorprendente a su padre, hasta llegar, bueno, a lo más alto del poder. Tenemos fragmentos que nos cuentan su infancia, su educación, cómo se casó en medio de una enemistad familiar tremenda. Casi una guerra, ¿verdad? Sí, sí, total. Y luego su éxito en los negocios y su carrera política en Estados Unidos, que, vamos, no fue nada fácil. La idea es sacar las claves de esta vida, ¿no?, tan intensa, llena de giros, y ver qué nos dice sobre la ambición, la familia, el poder. A ver, empecemos por el principio, que ya es potente. Florentina de niña, con su padre, Abel Rosnovsky, el magnate hotelero, y le dice que quiere ser presidenta de Estados Unidos. Es que es un punto de partida. Potentísimo, sí. Esa ambición declarada tan pronto. Su padre, Abel, que es este inmigrante polaco hecho a sí mismo, que ha levantado un imperio, pues al principio, claro, se lo toma un poco a broma. Normal, ¿no? Una niña pequeña diciendo eso. Pero luego, fíjate, capta que la niña va en serio. Quizás ve algo de él en ella, esa misma determinación, y decide apoyarla. Y eso, marca ya todo su camino vital. Es curioso cómo una frase, casi un sueño infantil, pues puede definir un destino en esta historia. Y claro, ese apoyo significa darle todo lo que él no tuvo. La mejor educación, protegerla de las dificultades que él pasó como inmigrante. Para eso contrata a Miss Threadgold, la institutriz inglesa, que resulta ser clave. Totalmente. Miss Threadgold es mucho más que una profesora. A ver, cuando en el cole se meten con Florentina, la llaman estúpida polaca y esas cosas. Es Threadgold la que le dice a Abel, ojo, la niña necesita conocer su historia, la de Polonia, sentir orgullo, para defenderse con conocimiento, no con rabia o vergüenza. Le da herramientas, ¿no? Exacto. Herramientas emocionales, intelectuales, para moverse en un mundo que ya desde pequeña le está diciendo ser polaca es malo. Le forja el carácter, sin duda. Un pilar. Y además, Abel le cuenta su propia historia, que es, vamos, de novela total. Uf, sí. Que si nació en un bosque en Polonia, que si lo adoptaron, su relación con el barón Rosnovsky, que luego resulta ser su padre biológico, hasta el detalle físico ese tan peculiar. Lo del pezón único, sí. Que Florentina, que es muy lista, lo conecta enseguida al ver a su padre en el baño. Esa relación padre-hija es fuertísima, pero siempre con la sombra de la enemistad con William Kane, el banquero. Abel le culpa de la ruina y el suicidio de su socio, Davis Leroy, allá por la Gran Depresión, y de no ayudarle a salvar los hoteles. Claro. Ese odio, ese rencor, se convierte en una especie de legado tóxico que va a marcar a la siguiente generación de una forma dramática. Vemos como las heridas del pasado pues no cierran fácil. Y aquí es donde la cosa se pone de telenovela, pero de las buenas, ¿eh? Sí, un poco sí. Pasan los años, Florentina quiere aprender el negocio hotelero desde cero, pero tiene un encontronazo con su padre por su actitud. ¿Y qué hace? Decide irse de incógnito. Se mete a trabajar en los almacenes Bloomingdale's en Nueva York como Jesse Kovacs. Para aprender desde abajo, sí. Y allí, claro, conoce a Al hijo del archienemigo. Richard Kane. Y se enamoran perdidamente, pero sin saber quién es el otro al principio. El momento en que lo descubren, meses después, tiene que ser brutal. Uf, imagínate. Richard preguntando, mi padre odia al tuyo. Es el choque total. El amor contra la lealtad familiar. Un dilema clásico, sí, pero aquí con unas consecuencias tremendas. ¿Y la reacción de los padres? Terrible. William Kane la acusa de ser una cazafortunas, que la ha mandado a Abel para destruirle. Madre mía. Y Abel, por su lado, la amenaza, con desheredarla, con repudiarla. Vamos, la presión es enorme. Pero ellos, Florentina y Richard, deciden seguir adelante. Se casan contra viento y marea. Y se fugan, a San Francisco, con, creo que eran $300 entre los dos. Nada. Qué valientes, o qué inconscientes, no sé. Un poco de todo, supongo, pero es un acto de rebeldía total contra esos legados de odio. Marca su independencia de una forma radical. Empiezan de cero. Les ayuda una amiga de la universidad, Bella, y Florentina monta una pequeña boutique. Que luego crece, ¿no? Sí. Con mucho esfuerzo y visión, se convierte en Florentina Inc.,
un negocio de moda de éxito. Y aquí hay un detalle muy interesante sobre Abel, ¿Ah, sí? que aunque públicamente está Katrina, en secreto la ayuda. A través de su amigo George Novak, le facilita un préstamo clave para el negocio. O sea que en el fondo... En el fondo nunca deja de protegerla, ni siquiera en medio de la ruptura. Demuestra lo complicada que es esa relación padre-hija. El amor paternal puede ser muy, muy contradictorio. Mientras Florentina triunfa en los negocios, la política siempre está ahí, ¿no? Como latente. Sí, desde pequeña admiraba a Roosevelt, FDR. Le puso su nombre a su oso de peluche. ¡Anda! ¡Qué detalle! Y tuvo una experiencia temprana en política. Bueno, bastante desagradable. Trabajó un tiempo para un congresista, Henry Osborne, un tipo bastante turbio. ¿Qué pasó? Pues que intentó abusar de ella. Y ella se defendió y se fue, claro. Vaya personaje. Osborne representa la cara más oscura de la política. Y además es una pieza en la venganza familiar. Años más tarde, Richard descubre que Osborne no solo hizo eso con Florentina, sino que intentó estafar a su propia abuela materna. Un pieza de cuidado. Y además tenía información sobre Abel, ¿no? Exacto. Información comprometida sobre los negocios de Abel. Y todo apunta a que es William Kane quien usa esa información. Se la pasa al FBI para que arresten a Abel justo cuando éste estaba acariciando la idea de ser embajador en Polonia. Qué fuerte. La venganza servida en plato frío. La enemistad sigue pasando factura, ¿sí? Décadas después. A pesar de todo este drama, hay momentos de cierre, aunque sean tardíos. Florentina consigue conocer a William Kane poco antes de que muera. Sí, hay un cierto acercamiento ahí. Y lo más importante, se reconcilia con su padre, con Abel. También poco antes de que él muera. Son momentos muy agridulces, claro. Cierran heridas, pero la pérdida es gigantesca para ella. Tras la muerte de Abel, ella hereda y toma las riendas del grupo Barón, el imperio hotelero. Sí, asume el control. Y Richard, por su lado, se mete en una batalla financiera para recuperar el banco de su familia, el Banco Lester, que su padre había perdido. Y lo consigue. ¡Bum! Lo consigue. Con una OPA hostil, una oferta pública de adquisición, que orquesta Florentina de forma brillante. Ahí se ve cómo se complementan. Ella con la estrategia, él con las finanzas. Se consolidan como una pareja muy, muy poderosa en el mundo empresarial. Pero, como decíamos, la política vuelve a llamar a la puerta. Siempre vuelve. Un amigo de la infancia, Edward Winchester, la convence para presentarse al Congreso por Illinois. Y fíjate qué ironía. Por el mismo distrito que representó el infame Henry Osborne. El mismo. Es como cerrar otro círculo. Su reentrada oficial en la política. Y menuda carrera política. Asciende muy rápido. Pero vamos, no es un camino fácil ni mucho menos. Se enfrenta al sexismo, ¿no? Que en esa época... Muchísimo. Sexismo constante en un mundo de hombres. Rivales durísimos como Ralph Brooks. Intentos de soborno, como el caso ese de Aerospace Plan, que ella denuncia públicamente, jugándosela mucho. Recuerdo un momento clave. Un discurso que dio. Ah, sí. El discurso improvisado en la Cámara de Representantes, criticando la mala educación de sus colegas, en plena sesión. Eso la puso en el mapa nacional de golpe. Totalmente. Demuestra una valentía, casi una temeridad, ¿no? Pero conecta con la gente. La ven como alguien auténtica, que dice lo que piensa. Pero su vida personal sigue siendo una montaña rusa. Muere su madre, Zafia. Otro golpe. Tiene problemas con su hija, Annabel. Hay un episodio muy duro con un aborto clandestino. Que casi le cuesta la nominación al Senado. Su rival, Brooks, lo usa en su contra aprovechando su ausencia por la crisis familiar. Pierde esas primarias por muy poco. Y entonces, la tragedia definitiva. Richard muere en un accidente de helicóptero. Eso casi acaba con ella. Sí, se hunde por completo. Una depresión profundísima. Pierde el interés por todo, por la política, por los negocios. Parece que es el final de su ambición, de todo. Pero la vida, o bueno, la novela, le da otro giro inesperado. Increíble, ¿sí? Un encuentro casual, en un banco de un parque en Washington. Con Daniel Cojo, un veterano de guerra sin hogar. Exacto. Hablar con él, conocer su situación, la de tantos otros olvidados por el sistema, la saca de su apatía, le da un nuevo propósito. Es fascinante, ¿verdad? Cómo un encuentro que parece casual puede redirigir una vida entera. Totalmente. Y a partir de ahí, se mete de lleno en liderar una comisión presidencial para reformar la seguridad social. Y descubre cosas alucinantes. Fraudes masivos,
como el tipo ese que había inscrito al propio presidente como desempleado para cobrar el paro. No me digas. Pero sobre todo, descubre la ineficacia del sistema, que la ayuda no llega a quien de verdad la necesita, como Dani. Y de ahí nace la Ley Kane. Una reforma legislativa muy importante, que reorganiza las ayudas, combate el fraude y sobre todo intenta asegurar que el dinero llegue a su destino. Este éxito la relanza políticamente, claro. Gana la reelección al Senado fácilmente. Se consolida como una figura nacional de primer orden, y su nombre empieza a sonar para lo más alto. Para la presidencia. Para la presidencia, decide dar el paso. Se presenta a las primarias demócratas. Y su gran rival es... El vicepresidente en ejercicio, Pete Parkin. Exacto. La campaña es una batalla campal. Agotadora, me imagino. Ataques personales, el sexismo siempre ahí, más o menos escondido. Y la presión mediática constante, claro. Llegan a la convención demócrata muy igualados en delegados. La tensión es máxima. Y entonces Parkin hace su jugada. O su puñalada, según se mire. Sí, el golpe maestro, o el golpe bajo. Justo antes de la votación final, filtra a la prensa, en directo por televisión, que se acaba de reunir con Florentina y le ha ofrecido ser su candidata a vicepresidenta. ¿Pero eso era verdad? Le había hecho la oferta en privado minutos antes, sí, pero ella la había rechazado de plano. Al filtrarlo así, Parkin da a entender que ella lo está considerando, que está dudando. Qué sucio. La hace parecer débil, dispuesta a pactar en el último momento. Y funciona. Pierde la nominación por muy pocos votos. Y claro, para no dividir al partido antes de las elecciones generales. No le queda otra. Tiene que aceptar ser la candidata a vicepresidenta, para mantener la unidad del partido y no ser ella la culpable de una posible derrota. Ganan las elecciones, pero la relación con el presidente Parkin... Nace rota. Totalmente. Esto refleja la brutalidad, ¿no?, y el pragmatismo extremo de la política a ese nivel. Es muy duro. Y esto nos lleva al clímax de estos extractos, una crisis internacional tremenda. Gravísima, sí. La Unión Soviética parece que está a punto de invadir Pakistán. ¿Y el presidente Parkin? ¿Desaparecido o incomunicado en Camp David? Convenientemente. Sospechosamente ilocalizable, sí. Así que Florentina, como vicepresidenta, tiene que tomar las riendas. En la sala de crisis, la Situation Room. Y se encuentra con la oposición del secretario de Estado, que es... Ralph Brooks, su antiguo rival, que intenta ningunearla, usurpar su autoridad. Pero ella se planta. Se planta. Afirma su autoridad constitucional, consulta al fiscal general para asegurarse y toma el control. Y toma una decisión drástica. Llamar directamente al líder soviético, a Andropov. Exacto. Un momento de una tensión que se corta al aire, me imagino, y Florentina le lanza un ultimátum, directo y durísimo. Le dice, si un solo soldado soviético cruza la frontera de Pakistán, Estados Unidos responderá militarmente. Y suelta esa frase increíble. Como vicepresidenta, soy la única persona que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Boom. Usa su posición, que en teoría es secundaria, como un arma psicológica. Juega al límite. Y el órdago funciona. Funciona. Los soviéticos se echan para atrás. Crisis evitada. Increíble. Pero justo entonces... Reaparece Parkin, como si nada. Le echa una bronca monumental a Florentina por no seguir los consejos de Brooks y públicamente se lleva todo el mérito. Política en estado puro. El poder real frente a la imagen pública. Exacto. El poder y cómo se comunica. Es crudo. Pero la historia, como siempre en esta novela, guarda un último giro. El giro final del destino. Poco tiempo después, el presidente Parkin muere. Un infarto súbito. Y Florentina Kane es llamada a la Casa Blanca. Y jura el cargo como presidenta de los Estados Unidos. La primera mujer presidenta. Se cierra el círculo. Aquella niña que en Chicago le dijo a su padre... Lo ha conseguido. Ha llegado. Entonces, si repasamos todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué sacamos en claro? Pues mira, yo creo que es la crónica de una ambición. Descomunal, sí, que nace en la infancia, pero que se forja a base de superar obstáculos enormes. Tragedias familiares, rivalidades encarnizadas. La pérdida del amor de su vida que casi la destruye. Y las cicatrices que deja la política más dura. Una voluntad de hierro. Exacto. La historia de Florentina, tal como la vemos en estos fragmentos, es como un vehículo, ¿no? Para explorar temas muy grandes. Universales, sí.
El peso del legado familiar, cómo nos define, cómo luchamos contra él, el precio personal del poder que es altísimo. La lucha contra los prejuicios, de clase, de género. Y la resiliencia, la capacidad humana para levantarse después de caer. Vemos cómo todas esas experiencias, las buenas y las malas, las cumbres y los abismos, van moldeando a esta líder, la complejidad humana detrás de la figura pública. Y para quienes nos escuchan, quizá podríamos dejar una pregunta flotando, algo para darle vueltas. A ver, ¿fue el destino de Florentina algo ya trazado, marcado por esa ambición de niña y por las circunstancias, como la enemistad entre Cain y Rosnovsky, una línea recta inevitable? ¿O fueron más bien su propio carácter, ese carácter indomable y las decisiones que tomó en cada momento crucial? La fuga, la denuncia del soborno. El órdago Andrópov, fueron esas decisiones las que realmente torcieron ese supuesto destino y la llevaron, contra todo pronóstico a veces, hasta la Casa Blanca. Es la eterna pregunta, ¿no? Sobre cuánto controlamos nuestro camino y cuánto nos arrastran las circunstancias, la herencia o incluso el puro azar. Una reflexión interesante, sí, sobre esa mezcla de determinación, legado y casualidad que parece dar forma a una vida tan extraordinaria. Pues con esa reflexión cerramos esta exploración detallada de la vida de Florentina Cain. Esperamos que la hayan encontrado tan apasionante como nosotros. Seguro que sí. Ha sido un placer analizarla. Hasta pronto.